Manhwa continúa nuevamente el protagonista revisando el sistema, dándose cuenta que tenía varios puntos sin agregar, diciendo el protagonista que cada vez se hacía más poderoso. Alguien termina llamándolo y es su prometida. Nuestro protagonista le pregunta que qué estaba buscando. Ella le dice que él no es el protagonista y él le pregunta que qué quería dejarle dicho. Ella le dice que Hondali no es nada inteligente, diciéndole ella que él era un mentiroso, por lo que este termina tirándolo al piso, preguntándole al protagonista que qué estaba haciendo, diciéndole hasta que él era un mentiroso, diciéndole que todo el mundo sabía que Hondali era un tonto y un estúpido miserable, diciéndole que todas las invenciones que hacían eran sin pensar, pero que ahora estaba haciendo una estrategia, por lo que ella decía que no podía ser el protagonista. El protagonista le decía que todas las inversiones iban de acuerdo al plan de ella, diciéndole que si no fue ella quien pidió que comprara el restaurante, que si no fue ella quien le dijo para que ayude al grupo de chicas, que si acaso no fue ella que lo dejó comprar el hotel, que solo acababa de aumentar su inversión un poco. El protagonista le decía que todo era gracias a ella, que solo él compraba lo que ella le indicaba, diciendo que tenía mucha suerte de tenerla. Ella le decía que entendía, y que si era así en el futuro siendo cosa que ella le diga que comprara, que lo compre. El protagonista le decía que si iba a gastar dinero, que contara con él, que además que creía más en sus ojos que en los de él. El protagonista le decía que estaba cansado de comprar, pidiéndole que tomara un descanso, diciéndole que se le daba vergüenza andar con él, un hombre de media vida, que se le hacía difícil caminar distancias muy largas. La chica le decía que caminar era bueno para él. Ella le termina arrebatando un hot dog que él se estaba comiendo, pero vemos que para dárselo a un cachorro. El protagonista se queda triste, diciendo que todavía no se lo hubiera comido. Vemos a alguien bajarse de un coche riéndose, preguntándole al protagonista que si no era el maestro Dalí, diciéndole a este que hasta un feo perro le hubiera robado su comida, y si él quería comer comida para perro él podía darle un poco. El protagonista piensa que él no tiene buenas intenciones. El sujeto termina preguntándole que si será su prometida. La chica le dice al prota que está encantada de conocerlo. El sujeto le pregunta que si esa no era la chica de la familia Tan, la que se iba a casar con Dalí Shishi, diciendo que se le alcanzó a su joven maestro Dalí, a lo que el chico terminaba diciendo arrogantemente que si el gorrión se convertirá en un fénix a la vuelta de la esquina, diciendo él que ella se veía hermosa, pero que era una pena. Rápidamente le cambia el tema a la chica, diciéndole al protagonista que había una reunión familiar en 2 meses, que si ella se hubiera preparado, por lo que el chico de atrás decide seguir burlándose, diciéndole a la chica que lo mirara comprando piedra para perder dinero, y que con ese tipo de virtud, incluso mientras asistía a la reunión, no iba a tener suficiente dinero, ya que desperdiciaba todo el dinero. El protagonista rápidamente le preguntaba que en primer lugar quién eran ellos, preguntándole que si acaso se conocían, por lo que el sujeto muy enojado le dice que se estaba tomando alguna medicina estúpida, diciéndole que si acaso ya no se conocen, diciéndole a la prima que lo mirara, que seguramente lo hizo a propósito. El protagonista le pregunta a su esposa que si lo conocía, a lo que ésta le responde que si él no conocía a los miembros de su propia familia. Este se preguntaba que si eran miembros de su familia, diciendo que no era Hondali, así que cómo podría conocer los miembros de su familia, diciendo que ya que el prota perdió la memoria iba a mostrar compasión y presentarse, diciendo que su padre es el cuarto hermano del padre del protagonista y que él era su primo hermano. Terminó diciendo que era el amor de 1 millón de chicas hermosas y que era tan guapo como los actores, con una posición un poco extraña. El primo de nuestro protagonista termina diciendo que esa belleza era la hija de la familia de Feng Shou Mu Yushin, y es nueva en el mundo de los negocios, que ellos no son como ellos, que comen la comida de perros. El protagonista dice que con que resulta ser su primo, pero viendo su alto trabajo, preguntándole que si acaso estaba persiguiendo a la prima Yushi, por lo que le dice al protagonista que no debería ocuparse de sus asuntos. El protagonista le pregunta a la prima que es la reunión familiar que le mencionó, diciéndole que por desgracia ha estado demasiado tiempo tumbado en la cama y que gracias a eso tuvo un poco de amnesia. Por lo que esta le dice que la reunión familiar se celebra una vez al año, diciéndole que el contenido principal es evaluar el rendimiento de los miembros de la familia ese año y asignar los recursos, diciéndole que en resumen es confiar en la propia capacidad para conseguir el apoyo de la familia, ya sea dinero o recursos, diciéndole que se seleccionarán a los 3 mejores miembros de la familia y se le entregará la correspondiente cantidad de inversión. Por lo que el protagonista piensa que eso parece bastante tentador, pero que cuánta inversión podrá conseguir el primer puesto. Por lo que como si de leer mente se tratara, ella le responde que de 1 millón. El protagonista y su esposa se sorprenden al ver que es una recompensa tan grande. El protagonista piensa que si ese dinero se utiliza para mejorar el sistema no sería como ascender al cielo, diciendo el primo del protagonista que no lo piense demasiado, que ya le ha empezado a ganar dinero, diciendo que ahora ha desarrollado una empresa de entretenimiento y una empresa de bebida bajo su nombre, por lo que sus ganancias son bastante grandes.
diciendo que hace poco compró una empresa de reparto de comida y contrató a un grupo de jinetes para que trabajaran día y noche para él y ganar mucho dinero, diciendo que con eso definitivamente podrá conseguir los 1.000 millones y luego podrá entrar en el sector inmobiliario y de las telecomunicaciones, y que finalmente se convertirá en el hombre más rico del mundo. El protagonista pone su cara de idiota de nuevo, como qué pedo, y dice que es un tonto, dándole las gracias a la chica por habérselo dicho. El primo del protagonista le decía que no se prepare para eso, porque incluso conseguir el tercer puesto era imposible para él. Así marchándose, termina dándole una patada al perro diciéndole que se largara. El perro entra en modo berserker mirando al primo del protagonista. Se le pega de la parte de atrás arrancándole todos los pantalones, mientras el primo del protagonista lloriquea, corriendo el güey para que el perro no le pegue su tunda. Y estos tres se quedan mirándolo con cara de meme. Esa carita de meme es muy popular en este manga. Luego vemos al protagonista pensando sobre los 1.000 millones. Su esposa le pregunta que por qué quería conseguir justamente el primer lugar, preguntándole a nuestro prota que si él no puede. Ella le dice que no tiene ninguna opinión sobre eso, pero que por supuesto el sueño de todo el mundo era conseguir 1.000 millones de inversiones gratis. Decía que la dificultad era inalcanzable para el protagonista, diciendo esta que Samu Yushi fue la séptima el año pasado, pero que si acaso sabía la fuerza que se necesitaba para llegar al séptimo puesto. Nuestro protagonista dice que es muy difícil, que él solo tiene unos pocos restaurantes, un hotel y un grupo de chicas, preguntándose que cuánto hay que ganar para estar entre los 3 primeros, diciéndole a su esposa que lo olviden, que en 2 meses no iban a poder conseguir eso, diciéndole que se vayan a comprar. Luego se acerca una camioneta para llevarse al perro que hubiera mordido al primo del protagonista. Y él dice que esperen, que qué estaban haciendo, diciendo a este señor que ahora mismo hubiera recibido un informe de que los perros callejeros hubieran mordido a la gente por todas partes, así que lo han enviado a ocuparse de ello, diciéndole que aunque es lamentable que deambulen por ahí, causarán grandes problemas si hieren a alguien. La esposa del protagonista le pregunta que qué van a hacer después de atraparlo, preguntándole que si lo llevarían a un centro de adopción de perros callejeros. El sujeto le pregunta que cómo puede haber un lugar así en el mundo, que además se necesitaba mucho dinero para adoptarlo, así que quién lo pagaría. Le decía que si podían encontrar personas que lo adopten en el plazo de una semana, también puede llevarse 1 o 2, pero con los demás solo podían matarlos. Diciéndole a la esposa del protagonista que cómo podría pasarle algo tan lamentable, pidiéndole esto al protagonista que los ayude, que ya no podía soportarlo. El protagonista dice que si no lo hubiera visto con sus propios ojos no lograría, que cuando esos pobrecitos se acercaron frente a ellos, al final para verlos morir, él tampoco podía soportarlo. La esposa del protagonista le dice que se siente muy feliz, que él era una persona muy buena. Luego vemos el terreno que compró y vemos que es una zona bastante grande, diciendo el protagonista que ese terreno estaba abandonado durante varios años debido a un desarrollo desfavorable, por lo que se lo compró el promotor en unos 10 millones, diciéndole que lo transforme en un refugio. El protagonista le decía que todo el dinero que ganó últimamente lo ha invertido ahí, pero aún sigue pensando que él era una buena persona. Ella le dice que se había gastado el dinero por una buena razón y que además ella se lo pidió, a lo que él dice que ella es su esposa, que si ella está feliz él también. Ella le decía que ahora gastó todos sus ahorros y que solo compró un trozo de terreno baldío solo para su felicidad, y luego volví y le repetía que él era una gran persona. Él le dice que ella es su esposa y que con ella a su lado él puede ganar más dinero si es que le falta. Vemos a alguien que lo llama diciendo que 2 personas fueron donde ellos pidiendo trabajar con el grupo de chicas para crear el tema de una película.